Parte 1. Las campanas repicaban con una violencia extraña, como si quisieran desgarrar la tarde. La calle de San Lorenzo, habitualmente tranquila, se convirtió en un escenario de confusión, vecinos corriendo, voces que se mezclaban con la sirena de una ambulancia, niños asomados desde los balcones preguntando qué había pasado. Javier, desde su ventana del segundo piso, no lograba ver con claridad. Solo distinguía paraguas que se agitaban bajo la llovizna y un murmullo colectivo que crecía como un rumor imposible de callar. No entendía nada. Esa mezcla de curiosidad y miedo lo obligó a salir al balcón. Pero apenas abrió la puerta, escuchó una frase que heló el aire. «Ha sido en la casa de Elena». Se quedó inmóvil. No necesitaba más detalles. Esas pocas palabras bastaron para que sintiera que algo invisible, pero enorme, acababa de romperse en su vida cotidiana. El bullicio fue apagándose con el paso de los minutos, como si la calle hubiera decidido guardar silencio de golpe. Javier volvió a su cocina, se sirvió un café que no probó y se quedó mirando el reloj de pared, esperando sin saber qué. Fue entonces cuando alguien golpeó la puerta. 3 toques suaves, casi temerosos. Al abrir, encontró a Elena, empapada, con los ojos enrojecidos, respirando como quien busca aire después de un largo encierro. No dijo una palabra. Él tampoco. Caminó hasta la mesa y se sentó frente a él. El sonido de la lluvia era lo único que acompañaba esa escena cargada de una tensión imposible de nombrar. De repente, como un reflejo que nadie planea, se inclinó hacia él. Un beso, tan breve y desconcertante que ni siquiera dejó tiempo para reaccionar. Luego se levantó, recogió su bolso y salió sin mirar atrás, dejando a Javier solo en una cocina que ya no era la misma. Parte 2. A la mañana siguiente, Javier se despertó con la sensación de que todo lo vivido la noche anterior había sido un sueño difuso. El café aún estaba en la mesa, frío, como testigo mudo de lo ocurrido. Sin embargo, no tardó en comprobar que aquello no había sido una ilusión. A media mañana sonó de nuevo el timbre. Era Elena. Esta vez no estaba empapada ni temblorosa. Sostenía una bolsa de papel con pan dulce y sonrió con un gesto tímido, casi infantil. «Pensé que quizá no habías desayunado», dijo, dejando el paquete sobre la mesa, como si visitarlo fuera lo más natural del mundo. Javier, sin saber cómo reaccionar, asintió y se sentó frente a ella. Intentó tantear una conversación que aludiera al beso, a ese momento que había cambiado todo. Pero Elena, con una calma sorprendente, comenzó a hablar de banalidades, del precio de las naranjas en el mercado, del perro del vecino que no dejaba dormir, de la señora Rosa, que siempre se quejaba de los jóvenes ruidosos en la plaza. Ni una sola palabra sobre lo ocurrido. Con los días aquella rutina se repitió. Ella aparecía de repente, a veces con un gesto amable, otras con un aire distraído, como si no recordara que la noche de lluvia había marcado un antes y un después. Javier se descubrió esperando sus visitas, aunque cada encuentro lo sumía en una mezcla de ansiedad y desconcierto. Un sábado, mientras compartían café en el balcón, ella se giró de repente y preguntó: «¿Tú crees que estoy usándote?». Él quedó en silencio, incapaz de contestar. Pero antes de que pudiera articular palabra, Elena se levantó y se fue con paso rápido, dejándolo con la pregunta resonando en el aire, como una sombra imposible de disipar. Parte 3. La lluvia volvió una semana después, como si quisiera arrastrar de nuevo todo lo que se había quedado pendiente. Esa noche Elena llegó más tarde de lo habitual. La casa estaba en penumbras y Javier había decidido no encender todas las luces, como si la penumbra le ofreciera un refugio. Hablaron poco. Reían por cosas pequeñas. Un error en la radio, una palabra mal dicha. El ambiente parecía ligero, casi cómodo, hasta que el silencio se extendió demasiado y los obligó a enfrentarse a lo inevitable. Fue entonces cuando ocurrió otra vez. Un beso. Elena no se apartó. Permaneció cerca,
observando su rostro con una serenidad nueva, distinta. Al día siguiente, Javier despertó y la vio en el balcón, envuelta en su camisa, sosteniendo una taza de café con ambas manos. Parecía relajada, como si por fin hubiera encontrado un respiro en medio de tanto ruido. Durante las semanas siguientes, construyeron una rutina que parecía ajena al resto del mundo. Paseos por el mercado de San Miguel, excursiones improvisadas en autobús hasta el lago cercano, cenas sencillas con vino barato y risas que hacían olvidar la tensión de los primeros días. Era como si hubieran inventado un lugar secreto solo para ellos, un refugio en medio del caos de la ciudad. Sin embargo, incluso en los momentos más felices, en los ojos de Elena se asomaba una melancolía imposible de ocultar. Javier la notaba, aunque nunca se atrevía a preguntar. Una tarde, después de una conversación llena de bromas, ella lo miró con seriedad y dijo: «A veces siento que estamos viviendo una vida que no nos pertenece». La frase quedó suspendida en el aire, golpeando a Javier con la fuerza de algo que él también intuía, pero jamás se había atrevido a pronunciar. Parte 4. El comentario de Elena quedó flotando en la mente de Javier como una piedra lanzada en un estanque. Las ondas se expandían y no había manera de detenerlas. Desde aquella tarde, las visitas de ella ya no eran iguales. Reían, compartían paseos y comidas, pero siempre había un instante en que sus miradas se cruzaban y el silencio pesaba más de lo soportable. Una tarde de domingo, Javier decidió acompañarla hasta su casa. No era la primera vez que caminaban juntos por la calle Mayor, pero sí la primera vez que él se detenía frente a la puerta de madera azul que tantas veces había visto de lejos. Elena sacó las llaves, las sostuvo unos segundos en la mano y luego se giró hacia él. «¿Quieres pasar?», preguntó, con voz baja, como si temiera su propia invitación. El interior de la casa lo sorprendió. No había nada lujoso ni impecable. Al contrario, era un lugar lleno de fotografías enmarcadas, plantas medio secas y libros apilados en sillas. Parecía que cada objeto guardaba una historia. Elena lo condujo hasta la sala, donde aún permanecía un retrato grande en blanco y negro de un hombre de gesto serio. «No puedo quitarlo», todavía dijo ella, notando cómo Javier observaba el cuadro. No hablaron más de ello. Compartieron un café, conversaron de cosas triviales, pero el peso del retrato estaba presente, silencioso, inevitable. Cuando él se despidió, sintió que había cruzado una línea invisible. Ya no era solo el vecino que escuchaba, era alguien que había entrado en un espacio marcado por la memoria. Aquella noche no pudo dormir. Una y otra vez se repetía la imagen de Elena frente al retrato, como atrapada entre dos mundos. Y lo que más lo inquietaba era no saber en cuál de ellos había un lugar para él. Parte 5. Los días siguientes estuvieron cargados de una tensión sutil, como si cada gesto se hubiera vuelto más consciente. Elena seguía visitando a Javier, pero también empezó a invitarlo con frecuencia a su casa. Él aceptaba, aunque siempre con una mezcla de curiosidad y cautela. En una de esas visitas, mientras preparaban la cena juntos, Elena le mostró una caja de madera repleta de cartas y fotografías antiguas. No explicó demasiado, simplemente dijo: «¿A veces guardamos más de lo que podemos cargar?». Javier no respondió. Notó que ella no buscaba una reacción, sino solo compartir ese fragmento de su vida. En ese momento entendió que Elena necesitaba abrir puertas, pero no necesariamente que alguien las cruzara con ella. A pesar de todo, había momentos luminosos, tardes de risas en el mercado, conversaciones en la azotea, viendo cómo las luces de la ciudad se encendían una a una, silencios que no incomodaban. Sin embargo, en medio de esa aparente calma, Javier empezó a percibir algo extraño. Cada vez que sonaba su teléfono, ella lo apagaba de inmediato. Cada vez que alguien llamaba a su puerta, tardaba en abrir,
como si temiera a quien pudiera estar del otro lado. Una noche, después de compartir una copa de vino, Javier le preguntó directamente: ¿De qué huyes, Elena? Ella lo miró fijamente, pero en lugar de responder, soltó una risa breve, casi amarga, y cambió de tema. El desconcierto creció en él. Sentía que había cosas que no le contaba, pero al mismo tiempo percibía que ella lo necesitaba más que nunca. Al regresar a su apartamento, Javier se quedó largo rato frente a su ventana, observando la luz encendida en la casa de Elena, y se preguntó si realmente conocía a la mujer que, sin darse cuenta, había empezado a transformar su vida. Parte 6. Elena había desaparecido durante 3 días sin dejar rastro. Javier, inquieto, intentó convencer a sí mismo de que no debía preocuparse, pero cada vez que pasaba frente a la puerta azul, el silencio lo golpeaba con más fuerza. Finalmente, una tarde, la vio en la plaza, sentada en un banco, mirando fijamente a las palomas que revoloteaban alrededor. Parecía ajena a todo, como si hubiera abandonado cualquier intención de disimular. Cuando él se acercó, ella levantó la mirada y sonrió con una calma inesperada. «He decidido marcharme», Javier dijo sin rodeos. Él no supo qué responder. La frase cayó como una losa, pero el tono de su voz no era de despedida dolorosa, sino de alguien que por fin encontraba paz. Elena explicó que había recibido una propuesta para trabajar en Granada, un proyecto pequeño, nada extraordinario, pero lo suficiente para empezar de nuevo, lejos de los recuerdos que la ataban. Javier escuchó en silencio. No hubo reproches ni súplicas, solo una certeza amarga. Aquella historia nunca había sido suya para retener. Cuando se despidieron, en medio del murmullo de la plaza, ella lo abrazó con una ternura que no dejaba espacio a la duda. No prometió volver, ni pidió esperar. Fue un adiós claro, sencillo, pero cargado de una intensidad que desarmaba. Al verla alejarse, Javier sintió una mezcla imposible: tristeza, alivio, gratitud. Sabía que ese vacío dolería, pero también comprendía que había vivido algo irrepetible. Y, por primera vez en mucho tiempo, se descubrió sonriendo sin motivo, consciente de que ciertos encuentros, aunque breves, tienen la fuerza de cambiar una vida entera.